Claudia Mejía y en Mayanes. Va, eso no. Por lo general, como lo más que dan es acetaminofén, ibuprofeno, ambroxol. Bueno, hasta el momento para mis hijos siempre me han dado el medicamento. Tendríamos que tener un aproximado de 70 a 75 millones para poder cumplir no el 100% de abastecimiento, porque hasta este momento ningún país del mundo cumple con un 100% de abastecimiento en sus cuadros básicos de medicamentos. La mayoría de la población en el país, en un país tan pobre como el nuestro, no tiene capacidad de pago, no tiene capacidad de compra. Entonces, estas personas, al no tomar un medicamento constantemente, pueden sufrir complicaciones que son complicaciones graves. El presupuesto general de la Nación del año 2018 es de $5.520.5 millones. Estos fondos provienen en su gran mayoría de la recaudación que hace el Ministerio de Hacienda a través de la renta, IVA e impuestos arancelarios que cada uno de los salvadoreños pagamos. Este presupuesto se complementa con pequeñas donaciones y con préstamos externos o deuda que adquirimos como país. Para este año serían $732 millones. El presupuesto destinado para atender la salud pública es de 2.1% del Producto Interno Bruto, es decir, $612.435.109 para el año 2018. Nosotros tenemos un presupuesto de 622 millones para un 80-85% de la población que atendemos como Ministerio de Salud. ¿Cuánto tiene el Seguro Social? 622 millones también aproximadamente, pero para un 15% de la población. Se ha discutido mucho sobre el tema de hacer un sistema único de salud, ¿verdad? Donde se puedan coordinar acciones con los diferentes actores de salud. Porque usted está mencionando al Seguro Social, pero también tenemos a Bienestar Magisterial, ¿verdad? Tenemos a Sanidad Militar, el Seguro Social y el Ministerio. Es decir, son diferentes actores los que, quierase o no, tributan una cantidad o tienen un presupuesto asignado para una cantidad de población que atienden. Entonces, una cosa importante que no se ha podido trascender es sobre un sistema universal de salud, donde se pudiese tener una estrategia de coordinación para, digamos, promover convenios de cooperación que garanticen la equidad. El presupuesto del Instituto Salvadoreño del Seguro Social es de $951.337.915, es decir, 339 millones más que el Ministerio de Salud. Pero ¿cómo distribuyen ese presupuesto las autoridades de salud? Un 70 a 75% va destinado a salarios y el resto se invierte en mantenimiento y compra de equipo, mantenimiento, ampliación y construcción de infraestructura hospitalaria y varios millones a la compra de medicina. Es cierto, y nosotros no lo aceptamos, sí lo aceptamos, pero es un 15%. Ahora, hay que mencionar que posiblemente en algún momento este 15% sean medicamentos de suma importancia, sumamente críticos, pero tenemos formas de solventarlo. Hay transferencias entre hospitales, se trabaja en red, se hace una comunicación directa con el Seguro Social si se necesita un medicamento. Los países que han avanzado en la atención sanitaria rondan sus gastos en salud arriba del 5%. Hay países que gastan el 10, el 15%. ¿Verdad? Y aún en esos países existe la corresponsabilidad. Sigue siendo una constante que uno va y consulta en el sistema de salud. Lo hemos visto en algunas ocasiones, ¿verdad? Que mira, doctor, me duele tal cosa y no tendrá por ahí algún medicamento.
y le proporcionan el medicamento y luego resulta que su padecimiento, digamos, no mejora, entonces se va para el sistema. Si el que le dan el sistema, usted no confía en ese medicamento, entonces usted se va para una farmacia o se va para el privado y pide una consulta y le dice que ya aprobó esto, y eso lo hemos visto. Lo hemos visto como cultura y no es culpa de la población, también es culpa de un sistema que nos ha acostumbrado al tema de medicamentos, a un sistema que, digamos, un sistema de consumo y de mercado que promueve en cantidades los medicamentos. Usted puede ver en la televisión lo que le duela y hay una solución comercial de un medicamento determinado. Entonces esas son de las cosas también que se encuentran sobre el tema del uso racional de los medicamentos. La población salvadoreña anda alrededor de los 6 millones de habitantes. Según el Ministerio de Salud, el 80% de esta población demanda los servicios públicos de salud. Las enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, insuficiencia renal y la obesidad consumen buena parte del presupuesto de medicamentos. La violencia también influye en la demanda de esos insumos. La primera barrera que se rompió en el 1 de junio del 2009 fue la económica, porque se instaló la gratuidad de los medicamentos. A partir de eso, la atención directa a los pacientes fue una prioridad para la gestión del cambio. Entre esos, los medicamentos que tenían que ser de calidad, accesibles y oportunos para la población. Fue aumentando poco a poco el abastecimiento de medicamentos hasta llegar a un 80-85% para el área hospitalaria y un 90-93% para el área de primer nivel de atención. Llámese las unidades comunitarias de salud. La mayoría de la población en el país, en un país tan pobre como el nuestro, no tiene capacidad de pago, no tiene capacidad de compra. Estas personas, al no tomar un medicamento constantemente, pueden sufrir complicaciones que son complicaciones graves, que obligan a un reingreso al hospital, muchas veces con personas que tienen, digamos, patologías más complejas que se necesita gastar más. Debería de haber un expediente en línea, porque tenemos casos todavía que la gente va y consulta en el Seguro Social, pero lo que el médico del Seguro Social le dijo no le satisfizo. Y por lo tanto entonces se va a un establecimiento de salud también a hacer la misma consulta. Y si a eso usted le agrega que también al privado se acerca, entonces usted ve que hay un tema de recursos en doble vía, ¿verdad? Que se están designando a una sola persona por un mismo padecimiento. Y eso tiene que ver también con la cultura de los y las salvadoreñas o los usuarios, ¿verdad? Que también es importante regularlo. El sistema público de salud cuenta con 819 establecimientos entre hospitales, unidades de salud, equipos comunitarios de salud y casas de espera materna. Uno de los centros que da servicios a los municipios más poblados es el Hospital Sacamil. Las principales causas de consulta en el área de emergencia son traumas, pacientes con dolor abdominal, en el área de cirugía, en el área de medicina interna son pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, pero nuestra principal causa de egreso, o sea, el paciente hospitalizado, son los partos. Para hacerle un detalle, ¿verdad? En este primer semestre hemos visto de consulta externa 43.116 consultas y consultas de emergencia hemos visto 26.880. Especialidades que atiende este hospital: cirugía general, medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, ortopedia, cirugía pediátrica, neurocirugía, neurología, cardiología, endocrinología. El presupuesto del Hospital Sacamil anda arriba de 14 millones y medio de dólares. De este presupuesto, el 75%, casi el 80%, está dedicado al pago de sueldos, al pago de salarios.
salarios y las bonificaciones y las prestaciones, ¿verdad? Si hacemos eso, esa deducción así lógica, son más o menos 2-3 millones de dólares los que quedan para el funcionamiento del hospital. De esos 2-3 millones de dólares que nos quedan, 1.2 millones están destinados para medicamentos. Según su director, la escasez de medicamentos en dicho centro se ha reducido por 2 factores. Se ha inyectado más presupuesto y los ingresos que perciben por prestar servicios privados de salud a bienestar magisterial se convierten en la compra de medicina. Ahorita solo vengo a consulta. El 10 me toca, el 18 me toca la consulta con mi médico. No, pero siempre me tratan bien y me dan mi medicina. El Ministerio de Salud asegura tener a disposición 536 tipos de medicamentos o fórmulas farmacéuticas que se definen según las necesidades de cada centro asistencial y por los tipos de enfermedad más frecuentes por cada zona del país. Luego, cada hospital o clínica elabora su cuadro básico de medicamentos que tiene alrededor de 250 fórmulas. De estas 536 fórmulas farmacéuticas, los hospitales y las regiones eligen su cuadro básico. No todos son totalmente iguales, sí hay una similitud, pero recordemos que las diferentes regiones del país tienen un perfil epidemiológico distinto, ¿verdad? Y en base a eso se eligen los medicamentos. Cada hospital, cada región tiene su comité de farmacoterapéutica y de farmacovigilancia que tiene esa función específica de elegir esos medicamentos y estimar las necesidades para poder ser trasladadas al nivel central y realizar la compra conjunta que se hace cada año. Por ejemplo, el Hospital de Sonsonate tiene su comité farmacoterapéutico y elige su cuadro básico de medicamentos, que pueden ser 255 a 300 medicamentos. Ellos tienen la obligación de dar a conocer a todos los proveedores, en este caso médicos y también personal de enfermería, cuáles son los medicamentos que forman parte de ese cuadro básico en el hospital. Y cuando existe un desabastecimiento, que pueden ser 24 medicamentos, 30 medicamentos, también se les da a conocer. Algunas veces hay pacientes que llegan con enfermedades fuera de lo común, que necesitan medicamentos que no están en el cuadro básico, que la obligación ética del médico es decirle, vaya, mire, usted tiene esta enfermedad. El cuadro básico no tiene nada para resolverlo, o su mejor alternativa para que usted se controle es este medicamento. Entonces, eso está prohibido para los médicos. Entonces, si nosotros hacemos caso a la norma, no le podemos decir eso. Tenemos que buscar una alternativa, aunque no sea la mejor para el paciente. Para el 2018, el Ministerio de Salud estimó el presupuesto para medicamentos en $92.879.676, porque con ello iba a suplir la demanda de los pacientes, pero al final fueron aprobados $51.141.361, un déficit de $41.738.315. Porque cuando nosotros tenemos las necesidades reales, posteriormente recibimos un techo presupuestario. Ese techo significa que nosotros tenemos que acoplarnos de esta necesidad real a lo que en realidad vamos a tener para poder comprar. Esto significa que ese techo que nosotros tenemos no nos va a alcanzar para los 12 meses, sino que para aproximadamente 6 meses, 7 meses. Es una decisión que toma el ministro de Hacienda, pero no porque sea arbitrario, sino porque es con lo que se cuenta. Y se trata de hacer una distribución justa entre todas las carteras de Estado. Ahora, nosotros, estando dentro de la cartera de salud, podemos decir, bueno, la cartera de salud es prioritaria. Un país que está enfermo no va a rendir. Y yo creo que ha sido importante la prioridad que estos dos gobiernos le han dado a la salud. Lo que pasa es que si yo utilizo un ministerio tan sensible como es el Ministerio de Salud para contratar activistas que no son operativos, vaya, póngale, se hizo una burocracia mucho mayor a la que existía. El Ministerio de Salud tenía un ministro, tenía un viceministro y tenía un director general de salud.
Ahora tenemos un ministro, tenemos 2 viceministros, tenemos 3 directores, todos con su equipo de trabajo. Debe de cambiar la modalidad de la atención curativa y eso pasa por cambiar patrones de conducta en la población y en el prestador de los servicios. Porque, digamos, aunque haya un enfoque, aunque se quiera hacer un abordaje de un enfoque de promoción de la salud, pero si usted se queda con el mismo patrón, eso no le va a cambiar nada, aunque usted hable de un enfoque diferente. ¿Y le dieron la medicina? Solo una, la otra la tengo que ir a conseguir al psiquiátrico. Otro de los factores que inciden en el abastecimiento de medicinas en los dispensarios médicos es el largo proceso que lleva a las autoridades la compra de esta. Primero se programa la compra de los medicamentos. Luego se les pide a los hospitales y clínicas definir las necesidades de medicamentos. Las recibe el nivel central del Ministerio de Salud. Se conforma comisión que ve ofertas y bases de licitación. Se elabora una sola propuesta de compra. Luego se elabora documento de recomendación y adjudicación. Luego que se ha adjudicado la compra, se declara en firme y se envía a la Fiscalía. Luego de un periodo de tiempo, la Fiscalía da el aval. Se hace la compra. Luego de esta etapa, otro comité hace un análisis y control de la calidad de los medicamentos. Posteriormente se clasifican para la entrega a los hospitales y clínicas. Estos hacen un inventario de lo recibido. Clasifican y ubican una parte en bodega y otra parte a las farmacias. Todo este proceso lleva un promedio de 6 a 7 meses. Es un proceso de gestión administrativa. Debo mencionarle que nos basamos en la ley LACAP, ¿verdad? Debo hacer una crítica en cuanto a esto porque los medicamentos que nosotros compramos es como que estuviéramos comprando cuadernos, llantas, presupuestos, repuestos. No existe una ley específica para la compra de esto. Debería existir para poder hacer más expedito el proceso. En lo de salud. Por ejemplo, que hubieran más medicamentos, ¿verdad? Y que hubieran más especialidades, porque las especialidades en las clínicas es lo que casi no hay. Por ejemplo, aquí sí hay unas que otras especialidades, por ejemplo, aquí hay dermatología, que en otras clínicas no hay. Pues Mexicano, Cuca, no hay dermatólogo. En eso digo yo, que pusieran más especialidades, médicos más especialistas, vean, y médicos pues dedicados de 100% de corazón a la población, vean. Personeros del Ministerio de Salud aseguran que se ha mejorado el acceso a los medicamentos y la calidad de la atención hacia los pacientes. En los últimos 8 años ha aumentado en 7,000 el número de trabajadores de la salud. Todo el Ministerio de Salud tiene una planilla de personal administrativo, médico, de enfermería y técnico que ronda las 30,000 personas. Anteriormente, creo que el personal de salud tomaba a un paciente por el hecho de dar una atención como hacer un favor. En esta ocasión, actualmente, ya no. Nosotros como personal de salud ejercemos un derecho y creo que también hemos permitido que la población salvadoreña entienda que debe exigir ese derecho. Y esto es importante mencionarlo. Es un eje de la salud, la participación social. Mire, yo por ejemplo una vez fui a Cuja que me quería hacer la citología y ahí me salió una señora toda rara, hasta me gritó. Me dijo que para pasar consulta ahí tenía que tener cáncer o estar embarazada. Y yo como ahí a la par van al colegio los niños bautistas, pues sí me quedaba más inmediato y allí cerquita yo me quería hacer la citología y no me permitió la señora. Me dio una gran gritada porque entonces cuando ella me dijo, disculpe, le dije, yo no creía que hay que tener cáncer para pasar consulta aquí con ginecología. No, aquí en esta unidad de salud es excelentísimo. Aquí la gente que se porta mal son las que no tienen paciencia en esperar el tiempo de su consulta. Aquí esta unidad de salud, como las demás, son públicas, hay que tener paciencia.
Incluso yo he escuchado varios que tratan mal a las enfermeras y a los doctores. Entonces eso es malo porque los necesitados somos nosotros y no ellos. Aunque ellos están para servirnos, ¿verdad? Ay, corazón, metformina, ciprofibrato, no. Sí, ahí viene preguntando, no tenga pena. La atención pública en salud podría mejorar si los millones que se gastan para financiar seguros privados de salud que solo benefician a unos pocos se destinaran para fortalecer la salud pública, que es donde va la mayoría de los salvadoreños. Hay que cambiar muchas cosas, digamos, para que no espere mucho ni cuando uno va a venir a tener un niño ni nada por el estilo. La mejor atención para la mujer embarazada o igual para los mayores de edad. Igual, parejo tiene que ser, para niños igual, para que no esperar mucho. Porque habemos madres que tenemos a los hijos y tenemos que esperar 2 horas a 3 horas para que lo atiendan o lo pasen consulta. Porque hasta ahora hay a que anoten para la consulta. Porque si usted no trae cita, no tiene que esperar cupo. A que juntos, todos pues trabajemos en buscarle soluciones a una problemática que es crónica, pero que todavía tenemos un sistema de salud enfermo que tenemos que buscarle solución. Es decir, hay una confluencia de actores que tienen que ver con la salud, pero no tienen que ver con la salud cuando está la enfermedad. Tiene que ver con, por ejemplo, que no se generen focos de infección en el mercado, tienen que ver con que no se generen promontorios de basura en las escuelas que puedan provocar enfermedades diarreicas, que haya toda una estrategia de educación que, digamos, y no es del sistema de salud únicamente, son todos los actores de un sistema que deben de confluir para que una sociedad tenga salud. En la plenaria del 10 de agosto, 44 diputados dieron sus votos para otorgar al Ministerio de Salud $8 millones más para reforzar el presupuesto de medicamentos.